alternativas que pueden resultarnos al principio medio raras o medio increíbles, pero en el fondo, ¿por qué no las discutimos? Porque este es un problema de fondo que no se va a solucionar con parches, con una nueva reunión de diputados diciendo doy 10.000 millones de guaraníes más. Y la gente escucha 10.000 millones de guaraníes más y cree que es un platano. El próximo año inclusive podríamos tener un escenario desde el punto del crecimiento económico más favorable. Así que estamos con el señor Miguel Ángel López Perito, ministro del Gabinete de la Presidencia de la República. ¿Cómo le va, don Miguel? Bienvenido. Muy buen día, Javier, Pablo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. Encantado de compartir este espacio con ustedes, con la audiencia. Creo que es una gran oportunidad para poder hablar al menos de algunos temas que nos ocupan a todos. Y también saludamos al señor Víctor Raúl Benítez, asesor económico precisamente, y sobre todo que viene con sus elementos de trabajo para explicarnos un poco y sobre todo que los ciudadanos podamos entender de cómo dentro del Poder Ejecutivo pretenden hacer frente a esta crisis que están anunciando ya hace bastante tiempo desde el Ministerio de Hacienda, del Banco Central y sobre todo analistas económicos como don Pablo, que llevan adelante desde el punto de vista privado, podríamos decir, las interpretaciones que provienen del sector público. Lo que veo es que no hay mucha diferencia, si se puede decir, en términos de ustedes respetan lo que está haciendo Dionisio Borra en términos de su plan de impulso a la inversión y el consumo. Nuestros sistemas de financiamiento internos y externos para de alguna manera tener dinero a 15 y 20 años de plazo para una cosa elemental que ustedes estaban planteando, el riego artificial para los productos agrícolas. Esos mecanismos me gustaría que ustedes lo puedan detallar y aclarar. Pablo, si me permitís, antes situar un poco la discusión, yo creo que es muy importante para la ciudadanía en general entender por qué estamos discutiendo algo que parece como posiciones antagónicas dentro del gobierno. Y creo que vos diste en el clavo, muy claramente explicaste que acá no se trata de la acción de un ministro contra otro ministro, ¿verdad? En primer lugar, yo hago un reconocimiento clarísimo y contundente varias veces de que lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda para estabilizar nuestra economía ha sido una gran tarea en la coyuntura de la crisis financiera mundial. Ahora, cuando nosotros sacamos a la luz la discusión sobre las perspectivas que se estaban presentando para nuestra economía para este año 2012, eso no es un invento de un ministro, de López Perito o de un grupo al interior del gobierno, sino que simplemente nos hicimos eco de algo que estaba saliendo por la prensa como preocupación de especialistas calificados, entre los cuales te incluyo. Así, ¿qué vamos a hacer frente a esto que se está haciendo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la ciudadanía no estaba teniendo, no estaba escuchando de parte del gobierno con claridad qué es lo que el gobierno iba a hacer. Y ahí viene un primer punto, la necesidad de instalar un debate público sobre los temas que le afectan, no al gobierno precisamente, sino que le afectan a toda la comunidad productiva, a todos los sectores, a todos los grandes actores de este país. Esa es una realidad. Frente a esa realidad, ¿ustedes qué plantean desde el punto de vista interno y externo para conseguir dinero a largo plazo? Perfecto. Nosotros, tal cual te hicimos llegar en el documento, Pablo, en realidad ni estábamos pensando en este plan anticíclico hasta la semana del 19 al 23 de marzo, tal como dice el señor ministro, porque nosotros estábamos trabajando en un plan, tú mismo lo habías visto, de aproximadamente 20 años, que se llama Presupuesto Plurianual de Alivio, por un lado, y de Reducción, por otro lado, de Pobreza, que era un presupuesto en el cual estábamos trabajando con un equipo dentro de un modelo de agenda estratégica, considerando que el alivio de pobreza, que son redireccionamientos presupuestarios georreferenciados ciudad por ciudad, departamento por departamento, sobre la geografía nacional, incluyendo el Chaco, que estaba viendo estas inundaciones,
para alivio de pobreza, como rol del sector privado, pero reducción de pobreza, pasarle la pelota al sector público, al sector privado, perdón, y alivio de pobreza como rol del sector público. En eso estábamos trabajando. Y de pronto empiezan a aparecer los pronósticos de decrecimiento económico y nosotros entonces planteamos de que había que sacar a la luz algún plan anticíclico, no precisamente de crisis. Los gobiernos, los estados decididamente estimulen la inversión genera empleo, genera consumo. Existe dos puntos de vista en la economía, los monetaristas, que son los ortodoxos, que plantean que es muy peligroso el exceso de moneda en circulación o la masa monetaria, y los que decimos los heterodoxos que muchas veces la inflación es carencia o limitación de bienes y servicios en la economía. Insuficiente Y producción. insuficiencia. Nosotros pensábamos así. Muchas de las ideas de las cuales el ministro se ha apropiado ni siquiera son del equipo técnico del ministro, sino que son de algunos economistas, de un think tank que se reúne cada miércoles para comer y hablar. La gente se mueve en base a rendimientos. Y lo que nosotros planteamos es que es una especie de contrasentido tener reservas monetarias con bajos niveles de rentabilidad a tasas del 0,14%. Guardás ahí la plata y ganás 0%, ¿verdad? Pero vos, vamos a suponer que sean 4.000 millones, porque ya hubo épocas en que las reservas netas utilizables eran 4.000 millones. Ñamuina sube 2% sobre los 4.000 millones por año. ¿Cuánto es? 2 por 4, 8. 80 millones de dólares año vos dejás de perder. En 5 años Ñamuina sube 400. Dejás de ganar. En realidad estás perdiendo porque hoy Island de Plata. Oye, Island de Plata, vecina. Entonces vos agarrás y tenés que dejás de ganar 400 millones. Sobre tengo miedo sobre 200. ¿Cuánto perdiste? Vamos a suponer que te embarguen. Pero que te embarguen. Inclusive se puede negociar. Porque vos con los banqueros internacionales podés negociar. Y encima salís de Inforcón. El Inforcón internacional. Porque hoy nosotros estamos inforconeados. ¿Saben lo que quiere decir eso? Y allí podés tener grado de inversión internacional y te podés ir al mundo financiero internacional a trabajar con mayor rentabilidad y a pedir créditos a más largo plazo, concesionales en términos de tasas. Pero entonces, basado en lo que usted explica, ¿cómo van a ejecutar? Es decir, ¿cómo pretenden revertir esa situación y esas reservas, ejecutarlas y aplicarlas? Bueno, ahí lo que hay que entender. Ahí tenemos un mecanismo. Está explicando El comienzo. el concepto. Es decir, no es bueno deber tener un embargo internacional y no arreglar nuestras cuentas por más de que esas cuentas que tenemos que pagar consideremos injustas. ¿Cuántas cuentas injustas usted ha tenido que pagar? A mí me tocó una vez pagar la cuenta de un amigo para quien firmé una garantía como codeudor, y lo que dice Víctor es muy claro. Si solucionemos este tema, porque eso nos da ventajas a nosotros, podemos sacar mejores créditos, podemos tener mayor rentabilidad y podemos conseguir más masa de dinero a un plazo mayor. Si nosotros trajéramos esa masa de dinero a un plazo mayor y fondeamos la AFD, ¿por qué la AFD? Porque Eso, hay mucho hincapié en la Agencia Financiera de Desarrollo como el eje del plan de ustedes. Exacto. ¿Por qué? Porque para un crédito grande, las entidades bancarias directamente no tienen la calificación suficiente. AFD tiene la calificación suficiente, hace de banca de segundo piso y distribuye el dinero a los bancos privados para la canalización de crédito. Puede recibir 500 millones de dólares. Claro. Puede recibir 1.000 millones también. Pablo, en el Brasil, por ejemplo, acá no hay ningún Brasil Pharma. Por ejemplo, el Banco Mundial le presta plata directamente a Brasil Pharma, sin entrar por el BNDES, porque Brasil Pharma tiene gobernanza corporativa. Vamos a suponer 3%. Pagame 3%, le vamos a decir a un banco de primer nivel internacional. ¿Cuánto vamos a depositar en ese banco? Y pongámosle el 10% de las reservas, o el 10% de las reservas, si son 4.000 millones,
400 millones, Deposito en un banco que me va a pagar una buena tasa de interés. 3%. Sí. Y yo le negocio a ese banco, ni siquiera es idea mía, esto es idea de otros economistas con los cuales solemos discutir estas cosas. Yo estoy reproduciendo un poco y adicionando cosas. Entonces nosotros le diríamos, esos 400 millones de dólares quedan en tu banco y a cambio préstamela unos 300 millones o unos 400 millones inclusive, sin garantía hipotecaria de eso, pero dame una tasa preferencial del 4%. Es como que eso vos lo podés hacer aquí en Asunción con tu propio dinero. Te podés ir a un banco Sí. y le decís, che, yo tengo luego 100 millones de dólares en tu banco, préstame un poco 50, pero no me vas a cobrar la tasa de mercado. Al final de cuentas, mi plata no me va a traer la que me prestaste.